Ok, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su espera. Vamos a dar inicio con nuestra segunda conferencia del día de hoy y con nosotros tenemos de invitado de conferencista al doctor Jorge Castillo, que nos va a estar hablando sobre los avances de la medición de la hemoglobina glicosilada, sus implicaciones clínicas y tecnológicas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, por su permanencia y espero que la disfruten. Doctor Castillo, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Buenas tardes, noches. Ya uno, como a las 6 estamos en la hora del crepúsculo, como dicen en la Luciérnaga. Yo soy Jorge Castillo, soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy el jefe del servicio de los Coast Medical Center, la clínica que es una alianza entre Compensar y la Universidad del Bosque en la 132 en la novena con 132. Asesoré por mucho tiempo a la EPS Compensar en temas de diabetes y he tenido experiencia con muchos laboratorios en estudios clínicos relacionados con diabetes, lípidos, osteoporosis, pero especialmente me acuerdo que tuve la oportunidad de lanzar el primer equipo de hemoglobina glicada POC, Point of Care, hace mucho tiempo, hace como unos 13, 14 años, cuando en ese momento esa tecnología todavía no tenía una validez científica como de pronto hoy se pueda tener o en algunas EPS se está haciendo. Yo quiero comenzar con algo de la historia de la diabetes tipo 2. Diabetes mellitus, ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra diabetes? Orinadera. ¿Tienen diabetes en este momento? Ya fueron al baño, ¿cierto? Y si uno tiene próstata grande puede tener diabetes, orinadera frecuente, pero realmente diabetes mellitus quiere decir que uno orina con azúcar. Hay otra diabetes que se llama la diabetes insípida, ustedes la han oído hablar, que es una ausencia de la vasopresina y el paciente no tiene cómo retener agua libre y por lo tanto orina y orina mucho y por lo tanto estamos hablando de una diabetes insípida. Esta patología fue identificada inclusive desde 1550 años antes de Cristo en lo que se llama el papiro de Evers, y ya se mencionaba cómo había un exceso de orinadera. Entonces, fíjense que el nombre realmente es consecuente con la fisiopatología de la enfermedad. Un año después de Cristo, Celso ya habla de la poliuria, polidipsia y fue el primero en aconsejar el ejercicio físico, cosa que ninguno de nuestros pacientes después de 20 siglos hace. Siempre seguimos diciendo dieta, ejercicio, ya han pasado 20 siglos y todavía nuestros pacientes no lo hacen. Después se piensa que es un problema del riñón porque perdemos orina y hasta el siglo XIII se descubrió que el páncreas podría ser un órgano importante en el manejo de la diabetes. Se describe el sabor dulce de orina, créanme que no fue Thomas Wills el que lo hizo, fueron sus residentes. Pruebe chino a ver si esto sabe azúcar o no, si sabe dulce. Y créanme que en muchas partes se hacía, en otras partes lo que hacían era orinar en el piso y si llegaban hormigas sabían que era una diabetes mellitus, es decir, con azúcar en la orina. Después se demostró que el sabor dulce era por azúcar, luego se describió la glucosuria y en 1806 ya se empezó a hablar de la albuminuria, que es un proceso que aparece mucho después de la llegada de la diabetes, que tiene que ver con lo que conocemos con la nefropatía diabética. Y después se demostró que ese problema del azúcar en 1815 era un problema de glucosa. Se relaciona entonces la glucosuria con hiperglicemia. Fíjense que estamos hablando del año 1862 y pasamos rápidamente al año 1922. Estamos cumpliendo casi un siglo de 1922 cuando estos dos doctores, Banting y Best, que son canadienses, descubrieron la insulina. En los primeros días del año 1922 tomaron un perro, le quitaron el páncreas, anestesiado. No crean que en esa época le quitaron el páncreas y obviamente el paciente desarrolló diabetes. Y cogieron el extracto de su propio páncreas y luego lo inyectaron y el paciente que es el perro bajó los niveles de azúcar y dijeron el páncreas tiene un factor que hace que se produzca una reacción en disminución de la glucosa y lo llamaron entonces insulina. Eso tiene ya prácticamente un siglo. Para la misma época se sintetiza la primera dimetilbiguanida. ¿Ustedes conocen alguna biguanida? Estoy seguro que alguien en su familia toma metformina. Todos la conocen.
Son las biguanidas. Fíjense que eso ya tiene prácticamente también un siglo. Y en 1955 aparece la primer sulfoniluria. Recuerden que la primera que teníamos en el mercado era la glibenclamida. Hoy en día casi no la usamos, pero hay otras sulfonilurias como la glimepirida y la glicacida. En el año 61 precisamente aparece la glibenclamida y quiero hablarles de este estudio que fue publicado en el año 1993 que se llama el DCCT. ¿Por qué es importante el DCCT? DCCT es el Diabetes Control Trial, que es un estudio que se realiza para ver si controlar el azúcar de manera intensiva servía para algo. En 1993 yo estaba en el San Juan de Dios. ¿Alguien de la Universidad Nacional? No, nadie. El San Juan de Dios, digamos que para ese momento era un hospital de referencia, yo estaba haciendo la residencia y nosotros en la unidad de endocrinología controlábamos a nuestros pacientes haciendo una glucosuria y midiendo una glicemia en ese momento. Si el paciente tenía glucosuria positiva, nosotros sabíamos que el día anterior había estado elevado y medíamos la glicemia de ese día. No teníamos más cómo establecer un control en los pacientes, solo con glucosuria y solamente con una glicemia en ese momento. Y créanme que para ese momento ya estaba la hemoglobina glicada, pero no había llegado todavía a Colombia. ¿Qué es el DCCT? Es un estudio, como dije, publicado en el año 1993 y ustedes ven que toman dos grupos de pacientes. Un grupo que es el grupo control y hay otro grupo que es el grupo intensivo. ¿Qué es lo que hicieron? Señores diabéticos tipo 1, ustedes van a ir a un grupo intensivo donde les vamos a dar insulina cada ratico. Digamos que normalmente se ponía insulina 1 o 2 veces al día, NPH, pero en el grupo intensivo colocaban NPH cristalina, tenían una asesoría muy cercana con la enfermera y fíjense que lograron disminuir la hemoglobina glicosilada de 9 a 7. La hemoglobina que se utilizó en ese momento, al bajar en esos niveles, demostró que los pacientes tenían menos retinopatía. Ustedes ven, esta es la prevalencia de incidencia de retinopatía comparada con el control. Entonces, ¿qué se dijo en ese momento? Si ustedes logran un control de la diabetes con base en una reducción de la hemoglobina glicosilada, y estoy pronunciando mal hemoglobina glicosilada, ahorita les voy a decir por qué, que es glicada, la hemoglobina glicada, ustedes van a tener unos beneficios clínicos. Y esa hemoglobina glicada que se utilizó en ese momento es una hemoglobina que tenía un método de cromatografía con intercambio catiónico. Entonces, si tú querías demostrar en los pacientes unos beneficios de prevención en términos de retinopatía, usted debería bajar la hemoglobina glicada también. ¿Cuál hemoglobina glicada? La que se hizo en este estudio. Aparece después otro estudio que se llama el UKPDS. UK quiere decir Reino Unido, que es un estudio que se hace de manejo intensivo en el Reino Unido. Créanme que para el año 1998, cuando se publicó el gold estándar o el tratamiento de la diabetes era dieta y ejercicio, no había medicamentos. Estaban las sulfonilurias, pero no era un medicamento avalado todavía, estaba la insulina, pero no era avalado, digamos que usted se comparaba con dieta y ejercicio. Y ellos decidieron tomar alrededor de 753 pacientes, 400 todos obesos, no por índice de masa corporal, sino estaban por encima del 120%, y 411 de ellos fueron a una dieta estricta y 342 fueron a metformina. Al final del estudio ustedes ven que la hemoglobina glicada de ese momento estaba en 7.4 con metformina y la hemoglobina glicada en el grupo de dieta estaba en el 8%. Y esa disminución de esa hemoglobina glicada demostró que hubo 32% menos de cualquier complicación relacionada a la diabetes, 42% menos de muerte por diabetes y 36% menos de toda la mortalidad. Y entonces dijeron, oiga, lo que tenemos que hacer es hacer esa hemoglobina glicada en nuestros pacientes y bajarla para que esos pacientes tengan esos beneficios clínicos. ¿Qué mostró una disminución del 1% de esa hemoglobina glicada que era la misma del DCCT? Es decir, por cromatografía. Que las muertes por diabetes se disminuían en un 21%, el infarto se disminuía en un 14%, las complicaciones
microvasculares, que son la retinopatía, neuropatía y nefropatía, se disminuía en un 37% y la enfermedad vascular disminuía en un 43%. ¿Vale la pena entonces disminuir la hemoglobina glicada? Sí. ¿Pero cuál hemoglobina glicada? La que se hacía en ese momento, la HPLC, con intercambio catiónico. Pasamos entonces al año 1979, cuando en ese momento la Organización Mundial de la Salud dijo, vamos a hacer diagnóstico de diabetes con una glicemia en ayunos mayor de 140 y con una poscarga de 75 gramos por encima de 200. ¿Por qué? Porque 140 era una distribución normal. Es decir, lo que tomaron es, miremos 1000 pacientes, metámoslos todos acá y miremos cuál es la media. Y esa media daba 140. Entonces, el diagnóstico de diabetes hasta ese año era con una glicemia basal de 140. Sin embargo, empezaron a hacer unos estudios y empezaron a encontrar que por encima de 126, tanto en población estadounidense, en población egipcia, como en los indios Pima, por encima de 126 aparecía una complicación de la diabetes que se llamaba retinopatía. Por lo tanto, ya no era sostenible un nivel de 140 para hacer el diagnóstico, porque a partir de 126 ya teníamos una complicación de la diabetes. Es así entonces como se establece el nuevo criterio de diabetes en ayunas, que es por encima de 126 y se mantuvo la carga de 75 gramos por encima de 200 en pacientes a las 2 horas. Es muy importante la carga de 75 gramos, porque en la mayoría de los laboratorios, ¿qué hacen? Vaya a desayunar. ¿Qué desayuna uno? Caldo con costilla, con una papa que trae 15 gramos, un pan que trae 15 gramos, son 30 gramos, 2 huevos y al paciente le sale bien la glicemia postcarga. Entonces, ¿cómo debe ser un desayuno si yo lo quiero mandar a desayunar? Un vaso de leche, 3 cubos de azúcar, 2 tajadas de pan repletas de mermelada. Eso te da alrededor de 75 gramos. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente su desayuno y no tiene esa carga de azúcar, uno ya sabe que es poco sensible. No va a descubrirse en caso de que el paciente tenga diabetes. Y aparece entonces, recuerde que esto es por predicción de retinopatía. Esto es muy importante porque vamos a hacer una discusión al final, y es que el diagnóstico de diabetes se basa en la posibilidad de que usted tenga retinopatía diabética. Retinopatía diabética. Aparece también con los años unos criterios que es la glicemia normal en ayunas. Consideramos que una glicemia normal es menos de 100 y por lo tanto si no llega a 126 se llama glicemia normal en ayunas. Y un paciente que es intolerante a la glucosa, es decir, que pasa de 140 después de hacer la carga pero no llega a 200. Si usted tiene glicemia normal en ayunas y intolerancia a la glucosa, eso es lo que se conoce hoy en día como prediabetes. ¿Algún prediabético acá? Doctora, ¿por qué eres prediabética? Si no te veo gordita. ¿Hasta cuánto es la glicemia basal para poder darle la carga de glucosa? Buena pregunta. Buena pregunta. Si tú ya... usted no debería hacer una poscarga si usted ya está diabético. Que eso es un problema. Si usted ya está diabético, no necesita una poscarga. Imagínese un diabético que amanezca con 250 y le hace una poscarga. Entonces, lo que hacen normalmente los laboratorios es hacer una glucometría. Y si no cumple criterios de diabetes, es decir, es menos de 126, estás autorizado a hacerle la poscarga. Entonces, respuesta hasta 126. Y de ahí en adelante, porque si tú tienes 115, quieres comprobar si el paciente es diabético, le haces una poscarga y sería diabético si pasa de 200. Si no pasa de 200, eres intolerante, es decir, eres prediabético. Después aparece este estudio que se llama el estudio DETECT-2 y volvieron a hacer lo mismo pero con la hemoglobina glicada. ¿Y qué fue lo que encontraron? Si ustedes ven, con una hemoglobina glicada por encima de 6.5 aparece la prediabetes, aparece la retinopatía. Quiere decir que una hemoglobina de 6.5 correlaciona muy bien con una glicemia de 126. Por lo tanto, yo podría asumir un diagnóstico de diabetes con 6.5. Podría,
¿cierto? No me haga ojitos. ¿Qué pasó? Este doctor, que es el doctor David Nathan, en el año 2009, me devuelvo, el estudio DETECT es un estudio hecho en el 2003, se demoraron 6 años, dice, promulgo que ahora podemos diagnosticar diabetes con hemoglobina glicada. Fíjense que esto pasa hasta el 2009, sabiendo que mucho antes la hemoglobina glicada tenía un valor, pero de seguimiento. Y me decía, si usted baja 1% va a tener esos beneficios que le mostré, pero todavía no estaba avalada como diagnóstico. Entonces este paciente dice, la voy a promulgar ya como una prueba para el diagnóstico de diabetes. Entonces, diabetes a partir de 6.5 y prediabetes de 5.7 a 6.5. Eso según la Asociación Americana de Diabetes. ¿Aquí somos más gringos o más europeos? Gringos. Entonces nosotros seguimos a la Asociación Americana de Diabetes y para nosotros un paciente prediabético es por encima de 5.7. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice no, es 6% para hablar de prediabetes. Y a mí me llega centenares de pacientes con 5.8, 5.9, pero alarmados, tocados del techo porque tienen prediabetes, pero uno con una glicemia normal en ayunas. Y yo le dije, lo que pasa es que usted es europea, no es gringa. Es decir, los criterios que vamos a asumir contigo es por encima de 6 y descansan. Y bueno, claro que descansan. Eso es algo que es un estudio que estamos haciendo muy grande acá poblacional. Después se empezó a encontrar que la hemoglobina glicada se relacionaba con riesgo cardiovascular. Y si ustedes ven por encima de 6.5 ya hay riesgo cardiovascular. Pero ¿qué es lo interesante? Entre 6 y 6.5 ya hay riesgo cardiovascular. Y entre 5.5 y 6 ya hay riesgo cardiovascular. Quiere decir que estos pacientes que se llaman prediabéticos, que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes, no solamente están en riesgo de desarrollar diabetes, sino que ya tienen un riesgo cardiovascular. Por lo tanto, hoy la prediabetes la reconocemos como una enfermedad independiente a la diabetes, donde no solamente hay un riesgo de desarrollar diabetes, sino que hay un riesgo per se de tener enfermedad cardiovascular. Y esto en el 2018 fue comprobado por un estudio de seguimiento de 5.000 pacientes que eran prediabéticos. Estos que están en barra azul oscura y azul clara son prediabéticos, estos son pacientes no prediabéticos. Allá están por glicemia en ayunas y aquí están poscarga. Y ustedes pueden ver que la hemoglobina glicada se diferencia mucho en el rango prediabético, ya sea entre 5, 7 y 6 o entre 6 y 6.5 con el paciente normal. Se mueren más rápido. Esta es una curva de Kaplan-Meier donde ustedes ven que los pacientes se mueren más rápido. Estoy diciendo entonces que tener prediabetes por la hemoglobina glicada predice el riesgo de mortalidad. En cambio, una glicemia en ayunas en prediabetes no predice el riesgo cardiovascular y la poscarga también la predice. Entonces, aunque uno no quisiera diagnosticar prediabetes con 5.8, 5.9, vemos que esos pacientes en ese rango tienen un aumento del riesgo cardiovascular, por lo tanto necesitan ser tratados y de ahí la importancia de diagnosticar prediabetes. Entonces, al final tenemos criterios de diabetes porque tenemos una hemoglobina glicada mayor de 6.5, porque tenemos una basal mayor de 126 o una poscarga mayor de 200 o un paciente que en cualquier momento que se le tome una glicemia esté mayor a 200 pero que tenga la tríada de síntomas, polidipsia, poliuria y polifagia. Polidipsia, tengo sed, ¿por qué? Porque orino mucho y polifagia porque estoy botando la comidita en la orina. Entonces me da hambre si boto la orina en mi comida. Y riesgo de diabetes, ellos lo definen entre 6 y 6.4, pero lo podemos extender hasta 5.7 dependiendo del criterio que yo asuma. Ahora bien, no todos los pacientes tienen las tres cosas. Este grupo de A solamente tiene alterada la glicemia en ayunas, este grupo solamente tiene la intolerancia a la glucosa y este paciente solamente tiene la hemoglobina elevada. Es decir, no necesariamente el paciente con una hemoglobina de 6.3 en prediabetes debe tener una glicemia mayor a 100 en glicemia normal en ayuna. Solamente el 9% de los pacientes tienen las tres. Esto es muy importante porque tenemos manifestaciones diferenciales dependiendo de mi masa muscular, de mi obesidad y otras cosas.
Me voy al 2025 y el paciente diabético, entonces, su control se sedimenta en cambios de estilo de vida. Pero hay 3 pilares para el manejo: dar medicamentos que modifiquen el riesgo cardiovascular, manejar los lípidos, porque ellos se mueren de enfermedad cardiovascular, manejar la presión arterial o, el más importante, digo yo, es el manejo de la glicemia. ¿Por qué es tan importante el manejo de la glicemia? Este doctor en el 2018 dijo, bueno, ¿qué pasaría si un diabético normaliza su hemoglobina, su colesterol, no tiene albuminuria, no tiene tabaquismo ni presión arterial? Comparó 270,000 pacientes con 1.400.000 de pacientes, un estudio muy grande. Y lo que él encontró es que en los pacientes que no tenían diabéticos, que son estos, y estos que sí tenían diabéticos, pero tenían controlados esos 5 factores, no se aumentaba la mortalidad, no se aumentaba el infarto. Quiere decir que los pacientes diabéticos no necesariamente están expuestos a aumentar su mortalidad y su infarto. Si yo controlo esos 5 factores, los puedo normalizar. Eso es una muy buena noticia. La segunda noticia es que él dijo, ¿qué es más importante de todo? Y ustedes encontró que para que un paciente se muera, lo más importante es fumar. Lo segundo más importante es la inactividad física. Y lo tercero más importante es el estado marital. ¿Separarse o casarse? No sé. Yo pensaría que separarse es un muy buen factor protector del riesgo. Pero el doctor Rauchini no lo definió, pero él pone el estado marital. Pero la hemoglobina glicada, mira cómo es muy importante. Y cuando yo miro infartos, la más importante es la hemoglobina glicada. Se los menciono porque si aquí estuviera dando el cardiólogo la conferencia, diría lo más importante en el control del paciente diabético es la hipertensión o los lípidos. Y el doctor Rauchini en el 2018 le dije, no señores, lo más importante sigue siendo la hemoglobina glicada. ¿Cuánto es normal una hemoglobina glicada? En general consideramos que por debajo de 7. Usted es joven, bello y tiene mucho tiempo por delante y llega a 6.5. Usted ya tiene algunas comorbilidades, 8 es suficiente, usted ya está muy enfermo, no le pida la hemoglobina glicada, que no le va a cambiar su pronóstico de vida si está alta o está baja. Pero eso ya lo define el clínico dependiendo de las comorbilidades. En el mismo estudio de SST hubo algo muy interesante. Recuerde que había un grupo intensivo y había un grupo control. Supongamos que yo tengo una hemoglobina glicada aquí de 8.3. Si yo tenía 8.3, pero estaba en el grupo intensivo, se comportaba diferente a si tuviera 8.3 en el grupo control. Y uno dice, pero si es la misma hemoglobina glicada. Resulta que cuando usted tiene una hemoglobina en un grupo intensivo, ese 8.3 no varía mucho. Pero si usted está en un grupo no intensivo, usted puede tener 8.3 porque hay veces se le sube mucho o hay veces se le baja mucho. Esa es la diferencia. Entonces, es la primera vez que se describe en el 1995 que hay excursiones glicémicas. Y ese es uno de los defectos de la hemoglobina glicada, porque la hemoglobina glicada me da promedios. Pero usted puede tener 50 unos días y 200 otros días, y me promedia en 130. Entonces me dice, está muy bien. ¿Pero a ustedes le parecen que esas excursiones bajando a 70, 50 están bien? No, son hipoglucemias que generan algún tipo de riesgo. Entonces, eso se empezó a describir en esa época, y por eso hoy se cree que a pesar de los beneficios de la hemoglobina glicada, no es el gold estándar. El gold estándar puede ser lo que se llama hoy el monitoreo de glucosa continuo. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes que se ponen como un botoncito, un sensor de glucometría que mide la glicemia intersticial y me puede establecer curvas. Hemoglobinas de 7 pueden ser esta o pueden ser estas. Y entonces, obviamente, el paciente que mejor va a tener un pronóstico es este paciente donde siempre va a estar en el rango. Aquí solamente voy a estar 70% en el rango y aquí solamente voy a estar 40% en el rango. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿es la hemoglobina glicada el super gold estándar del control de la diabetes? Dicen, no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo vamos a tener todos nuestros pacientes haciendo un monitoreo de glucosa? Pasarán muchos años antes de que yo pueda establecer los tiempos de rango en mi paciente.
Al final, este es el algoritmo como nosotros manejamos los diabéticos, es tremendamente complicado, pero básicamente les quería decir que cuando yo no tengo una enfermedad cardiovascular establecida, lo más importante es que mi hemoglobina glicada esté baja. Cuando yo ya tengo enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, lo más importante es recibir un medicamento que me modifique la enfermedad. Se llaman análogos del GLP-1, por ahí seguramente han oído hablar de la liraglutide, la semaglutide o los inhibidores de la SGLT2. La pregunta entonces la hizo este tipo: oiga, si esto era tan bueno, ¿por qué nos demoramos tanto en aprobar la hemoglobina glicosilada? Y la respuesta es muy sencilla. No es fácil medir la hemoglobina glicada A1C, porque puede ser diferente la que yo estoy midiendo en Estados Unidos, en Europa o en África. Y ese fue el principal problema. Esta A1C, que es una subfracción de la hemoglobina del adulto, que es la más importante y es la que nosotros medimos, no todos lo medían igual. De hecho, se encontraban diferencias entre un 4 y 8%. Imagínense, yo te hago a ti por un método y te da 4, y te hago por otro y te da 8. Es decir, pasas de ser diabética a ser una supernormal. Esa gran variación es lo que impidió que mucho antes nosotros tuviéramos la hemoglobina glicada como un método diagnóstico. Es que si yo diagnostico diabetes en Colombia, debe ser el mismo método que tenga en Estados Unidos. Hay que recordar que esta es la hemoglobina, tiene 4 subfracciones, alfa 1, alfa 2, beta 2, beta 1, y que la glucosa se puede pegar a cualquiera de estas en diferentes partes, 44 partes, por lo tanto uno tiene que mirar, son 4, 11 en cada una, son 44. Entonces, si yo mido en la cadena alfa 1 o en la alfa 2 va a ser completamente diferente. Y eso fue lo que al final se estandarizó la medición de la hemoglobina glicada. ¿Por qué no se habla de hemoglobina glicosilada sino glicada? Porque es una reacción no enzimática, es una reacción de Schiff, donde la glucosa se une específicamente a una porción de 6 aminoácidos que tiene una valina terminal. Eso es lo que yo necesito medir. Ese hexapéptido que termina en valina y donde se une la glucosa. Esto es del 2023, entonces eso es lo que yo quiero mirar, el N-terminal de la cadena beta de la hemoglobina A, para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, ¿qué pasó? Se retomaron las pruebas que se hicieron en el DSST y entonces el Colegio Americano de Patólogos en 1993 dijo, bueno, nosotros tenemos que hacer un programa de estandarización para que en todos los países se mida exactamente lo mismo. Y es como en el año 1993 se crea el NGSP, que es el Programa de Estandarización de la Nacional de Hemoglobina. Y ese programa entonces arranca en ese año, el 96, pero ya de manera paralela había empezado el de la Federación Internacional de Químicos Clínicos en el año 1995. Ellos avalaban el HPLC, y a ellos les gustaba más medir ese hexapéptido, estos últimos 6 aminoácidos a los que se unían unos niveles de glucosa. Pero al final se reúnen en Milán, en Italia, en mayo del 2004 del 2007, y es por eso que en el 2008 promulgan a la hemoglobina glicada como la estandarización. Se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo porque empezaron a encontrar que si yo lo reporto en porcentajes al lado izquierdo o en milimoles por mol, pues eran 2 curvas que eran perfectamente paralelas y lo único que había que hacer es crear una ecuación que me intercambiara el uno al otro. Pero inicialmente todo era por cromatografía y aparecen estos nuevos métodos para hacerlo. Entonces, hoy en día se considera que realmente el gold estándar era el método que se utilizó en el DSST, que fue el mismo que se realizó en el UKPDS. Y hoy tenemos estas curvas que me muestran el porcentaje de A1C, que es el método de cromatografía de intercambio iónico, que obviamente tiene algunos defectos y que tiene algunos beneficios, que seguramente ustedes van a encontrar uno en 1000. Yo he tenido solo un paciente que me apareció con una hemoglobina glicada en 15, con una glicemia en 85.
un tipo gordo, un tipo normal. Y dice, no me cuadra una glicemia basal con una hemoglobina glicada. ¿Qué tenía? Una hemoglobinopatía. Hemoglobinopatía. ¿Qué le hice a ese paciente? Le pedí una fructosamina. ¿Han hecho esa prueba de fructosamina? La fructosamina también mide la unión de la glucosa a proteínas, pero más corta. No son vidas medias de 3 meses, que es lo que tiene la vida media del glóbulo rojo, sino estas tienen vidas más cortas. Y era completamente normal. Nos gusta utilizarlo sobre todo en pacientes embarazadas, donde necesitamos establecer el control diabético en periodos más cortos. En los pacientes normales hacemos una hemoglobina glicada que me da un estimado del promedio de glicemia o de glucosa que se pega a la hemoglobina, y como la vida media del glóbulo rojo es más o menos 4 meses, pues nos establece promedios del control en los últimos 3 meses. Aquí ustedes ven las ventajas de utilizar hemoglobina glicada, las desventajas de la utilización de hemoglobina glicada. Pues si nosotros tenemos algún tipo de hemoglobinopatías, pues obviamente vamos a tener interferencia. Afortunadamente el método por cromatografía nos ayuda inclusive a identificar algunas hemoglobinas fetales que puedan de alguna manera sobreestimar la medición de la hemoglobina. Si yo tengo variantes homocigotas como hemoglobina EE, no hemoglobina A, sino hemoglobina EE, SS y CC, pues yo no voy a poder medir por ningún método prácticamente los niveles de hemoglobina. Todo lo que acorte la vida media del glóbulo rojo me va a subestimar la hemoglobina glicada. Recuerde que yo pienso lo que se une a la hemoglobina en los últimos 3 meses, pero si mi hemoglobina dura un solo mes, pues no se me pega mucho y entonces sale bajita. Entonces todos los pacientes que tengan anemias, talasemias, todas las que tengan hemólisis, pues va a tener su estimación. Si usted consume mucha vitamina C y E, también se disminuye falsamente la 1C porque inhibe la glicación, inhibe cómo se pega esa glicemia a la hemoglobina glicada. Y hay algunas entidades, dentro de esos quizás la más frecuente, la hipertrigliceridemia y la hiperbilirrubinemia, donde vamos a tener sobreestimación. Esto con algunos métodos. Creo que con este HPLC no vamos a tener, con el que estamos presentando hoy, no vamos a tener esa interferencia, que es precisamente el GH900 Plus, que tiene un coeficiente de variación menor del 1.5% y por lo tanto cumple con los estándares internacionales. Ustedes saben que maneja el método HPC, se puede cargar 5 muestras y en solo 130 segundos ya tenemos medición de la hemoglobina glicada. El que yo compré hace 30 años cuando estaba en el San Juan de Dios se demoraba 40 minutos una hemoglobina glicada, pero bueno, ok. Creo que los tiempos han cambiado y han cambiado para bien. Estas son las características específicas. Hago énfasis sobre todo en la precisión, en la velocidad de la prueba. Yo creo que ustedes vieron el equipo, la portabilidad de ese equipo no se parece en nada al que nosotros teníamos en esa época. Y bueno, me imagino que cargar 32.8 kilos no va a ser tan complicado. Hoy en día ese pesaba en esa época, me acuerdo, 105 kilos y tocaba como pedir ayuda. Estas son, hago mucho énfasis en el coeficiente de variación y obviamente tiene una certificación como debe ser hoy en día por la NGCP, la IFCC. Esto es, como ustedes lo reportan, ven la hemoglobina glicada y que eso se traduce por la curva paralela que tienen en un porcentaje. Nosotros los médicos, si no nos lo reportan en porcentaje, nos perdemos. Perdidos. Si a mí me dicen tantas perdidos. No tenemos, no, devuélvame eso no sirve para nada. Entonces siempre hay que poner el porcentaje. Voy a terminar porque hay una problemática y es que la mayoría de nuestros pacientes están apareciendo con hemoglobinas glicadas en rango de prediabetes. Y esto es un estudio que compara la hemoglobina glicada con la prueba de tolerancia a la glucosa en pacientes prediabéticos, pero utilizan pacientes latinos. Y ellos lo que encuentran es que al parecer usar solamente la glicemia, la hemoglobina glicada puede aumentar la prevalencia en prediabéticos. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente siendo latino tener 6,5 es prediabetes. Y eso es uno de los problemas que tenemos y es cómo saber que los estudios que se hacen por fuera
nos cobijan a nosotros los latinoamericanos. Esto es uno de los pocos estudios, este estudio lo mostré una vez en Brasil, donde querían establecer las curvas de normalidad en nosotros los pacientes. Esto es algo que le pregunté yo a la inteligencia artificial, es una carreta, esa inteligencia artificial no sabe resumir, y aquí están una de las desventajas, pero de las pocas desventajas siempre hablan con equipos obsoletos, y estoy seguro que este no es un equipo obsoleto. Conclusiones. La hemoglobina glicada está recomendada en la mayoría de los países. La prevalencia de anemia en esos países pobres puede ser una limitante. Los puntos de corte de diabetes en algunas partes puede ser 6,1, eso es lo que tenemos que hacer estudios acá. Nos ayuda a detectar el riesgo de desarrollar diabetes y, como les mostré en prediabetes, también el riesgo cardiovascular. Y toda hemoglobina glicada idealmente debe estar asociada a una glicemia basal. No vaya a ser con el paciente que les mostré donde no había una correlación, y en este momento uno debe sospechar que estamos ante algún grado de interferencia. Esta es mi dirección electrónica en la parte de abajo, Jorge Castillo MD Hotmail. Cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer llegar ahí. Yo les agradezco mucho su atención, muy amables. Buenas noches. En la clínica que yo trabajo, pues ellos tienen como unos rangos, y ellos a los pacientes que le da la glucometría mayor de 90 no le dan carga. Entonces, usted me dice que menor de 126 ya le da carga. Entonces quisiera saber si, pues que allá nos tocaría acomodarnos a ese estándar. Entonces, ¿a partir de qué, ya según los estudios, se le da carga o no? Porque ellos, a los que les da mayor de 90 no le dan carga, sino que lo mandan a desayunar. Y a veces el paciente no tiene plata, pues por lo general, pues en el Chocó, y se va y come cualquier cosa, un pan de bono, y regresa. Le da inclusive a veces la glicemia menor que la primera. Pasa. Entonces queda uno loco porque Usted le dice que tiene hipoglucemia reactiva. Porque la post le da menor que la Mira, para que eso no suceda hay dos opciones. Una, que renuncies y te vayas de ese IPS. Esa es la primera. La segunda, que los eduquemos. Hay un consenso de prediabetes colombiano. Yo hice parte de ese consenso. Está publicado en el 2019, Consenso de Prediabetes. Y en ese consenso precisamente decíamos una glicemia mayor de 100. A ver, voy a ordenarme. Por encima de 40 años en Colombia es obligatorio hacer una glicemia. Antes de los 40 años, solamente si usted tiene un FINRIX alto. El FINRIX es una calculadora que te dice predictivamente, sin tomar examen, si usted puede tener diabetes. Bajo consumo de frutas y verduras, su papá y su mamá son diabéticos, usted hizo diabetes gestacional, usted sabe. Son unos factores que tú llenas, y si eso da mayor de 12, usted está obligado a hacerle una glicemia si tiene menos de 40 años. Si tiene más de 40 años, ya la debe tener por obligatoriedad. Si esa glicemia le da mayor de 100, chuleado, no tiene nada. 100. Pero si usted tiene mayor de 100, usted no sabe ese paciente que pueda tener. Si una intolerancia, o de pronto tiene usted es diabético, sino que ese día fue al laboratorio, caminó 3 horas para llegar al laboratorio y se le bajó el azúcar, pero usted es diabético. Entonces usted tiene que hacerle como opción 1A la hemoglobina glicada, y como opción B una carga de glucosa con 75 gramos. Entonces, 90 es normal, usted no tendría, si usted ya sabe que es 90, usted no tendría que hacerle nada. Y si tiene 95, no tendría que hacerle nada. Entonces, ¿por qué lo mandaron? El médico no sabía. El médico, si pide una poscarga, es porque ya tiene de antes una glicemia mayor a 100. Lo que pasa es que hoy estamos acostumbrados a mandar glicemia, poscarga y hemoglobina glicada. Eso es una mala práctica. Uno debería tomar solo la glicemia basal, y con base en la glicemia basal, tú pedir el siguiente prueba confirmatoria, que es la hemoglobina glicada. Porque si tienes 106,
y le pides una hemoglobina glicada y ya me da por encima de 6,5, usted ya sospecha que ese paciente tiene diabetes. Sobre todo si es mujer, porque las mujeres mienten en la glicemia basal. Usted puede ser diabética y la glicemia basal le da normal. En cambio nosotros somos, ¿cierto? Si tenemos diabetes, aquí estamos con la glicemia alta. Eso pasa en las mujeres. Parece que es un problema estrogénico, que ellas elevan mucho la postprandial, pero no tanto la basal. Entonces, si usted tiene 90, yo no le daría carga porque está normal. Pero si tiene 105, entonces tampoco se la hace. Entonces, ¿cómo sabes qué tiene ese paciente? ¿Será que tiene una prediabetes nada más o será que ya es diabético? Hay que hacerle la poscarga. O mejor, una hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada me omite usar una carga que tiene un costo y sentar un paciente 2 horas. Y por eso hoy en día se prefiere una hemoglobina glicada. Cuando salió la hemoglobina glicada valía 200.000 pesos, entonces era mejor tener un menjurje de azúcar y sentar al paciente 2 horas, salía más costo eficiente. Pero hoy en día, por los costos que tiene una hemoglobina glicada, no tiene sentido. Entonces hay que cambiar el protocolo. Por encima de 100 es obligatorio hacer una carga. Ahora, si ya tienes 130, pues ya tienes un criterio de diabetes. Entonces no le hagas la poscarga, hágale la hemoglobina glicada. No lo expones a ese diabético a una carga de 75 que se le puede subir mucho. Por eso la poscarga se está usando cada vez menos y lo estamos reemplazando por la hemoglobina glicada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Nos pregunta la doctora Norbey Vanegas, me mandaron una glicada y una curva. La glicada me salió normal y la curva alterada. Y me dijeron que tenía diabetes. ¿Por qué me salió la glicada? ¿Por qué salió la glicada? Me salió normal. Y la poscarga. Sí. Ok. Recuerden, el conjunto de círculos que les mostré no siempre coinciden. Hay pacientes que tienen más basal, hay otros que tienen poscarga y hay otros que tienen basal. Hay un estudio que se hizo en Suecia hace 3 años para ver cómo se presentaban los pacientes diabéticos. Y hoy en día la mayor cantidad de diabéticos diagnosticados no son gordos, son delgados. Antes siempre diabetes igual a obesidad. Estos pacientes delgados tienen muchos años. Resulta que el azúcar se guarda en el músculo. Y si yo soy delgado y tengo muchos años, ya tengo mucha pérdida de masa muscular. Por lo tanto, yo como algo y no tengo dónde guardar mi azúcar. Entonces, esos pacientes tienen glicemias normales en ayunas porque no son normales, no tienen resistencia a la insulina, pero comen algo y se les sube. Pero la hemoglobina glicada puede ser normal. Entonces ahí les estoy mostrando un caso en el que el paciente puede tener poscarga elevada, pero con glicemia en ayunas normal y con hemoglobina glicada normal. Entonces todo depende, para poder contestar bien esa pregunta, es mirar cómo es el fenotipo del paciente, si es obeso, si es anciano, si es sarcopénico, pueden variar. Pero no siempre vamos a encontrar. Ahora, si tiene un criterio ese paciente y tiene un solo criterio, hay que repetirlo antes de 2 meses. Si vuelve a tener otro criterio, ya sea porque tiene una glicemia mayor a 126, una poscarga mayor de 200 o repite una hemoglobina glicada elevada, ese paciente es diabético. Pero no todos los diabéticos se comportan de la misma manera. Hay unos que son por obesidad, por resistencia a la insulina o por sarcopenia, pérdida de masa muscular. Muy bien, muy buena pregunta. Me gustaría así saber cómo es el fenotipo del paciente para poder, o de pronto ver los exámenes, pero es interesante. Hoy en día eso ha cambiado. Antes todos eran gordos, resistentes a la insulina, glicemias elevadas, hemoglobinas elevadas y bueno, era otro tipo de manifestación. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo. Son muy amables. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Castillo, por su intervención. A todos los asistentes que nos están acompañando de manera virtual, los invitamos a que se conecten al link que les acabamos de enviar al chat para que desde las 2 de la tarde nos estemos conectando para conversar sobre temas de tamizaje neonatal, CLIA y finalizar la tarde en una conferencia sobre actualización en hemoglobinopatías con el doctor Tulio Moreno.
Los esperamos mañana desde las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención y estamos conectándonos mañana. Muy amables. Buenas noches.